¿Puede tomar su lugar donde está, por favor? Quiero hablarles en esta noche acerca del manto de Elías y Eliseo. Es una prédica que el Paz me pidió, así que quiero edificarles en este principio. Y yo quiero que por favor usted pueda abrir su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso número 19 en adelante. ¿Sí me acompañas? Extraordinario. Dice la escritura: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Señores, la historia de Elías y Eliseo es una historia extraordinaria. Y llama mi atención esta historia porque dentro del contexto bíblico en el cual se está narrando, algo que es interesante entender es que muchos creen que el plan de Elías era haber reclutado a Eliseo, pero la escritura no nos da este principio. Hay gente que piensa que ha sido Elías quien escogió a Eliseo, pero cuando leemos la escritura nos vamos a dar cuenta que esto no es una realidad, sino que es algo completamente diferente. Por eso algo que llama mi atención dentro de esta historia es que Eliseo fue escogido directamente del cielo porque había una asignación sobre su vida. Ahora sí se escucha mejor. Había una asignación directamente sobre su vida. Ahora, algo que es interesante entender es que la vida de Eliseo hasta este punto era completamente desconocida, y la vida de Elías apenas estaba siendo conocida y apenas estaba dentro de la transición. Y dentro del contexto histórico, Elías no era un hombre reconocido en todo Israel todavía, sino principalmente en algunos puntos específicos. Ahora, dentro de esta historia es interesante de que el hombre ya había sido aprobado por Dios. Es decir, Dios ya había aprobado a Eliseo, a un Eliseo antes de ser llamado. Porque debemos entender algo, que cuando Dios nos está forjando para algo, muchas veces Dios no utiliza aquello que es visible, sino aquello que está en el anonimato. Entendamos algo, que muchas veces nosotros vemos los hombres y mujeres que Dios está usando en una plataforma, pero hay una generación que está en el anonimato, trabajando para Dios, forjando lo que Dios les ha llamado a forjar, y esos son los que el cielo siempre termina probando. Muchas veces lo que está arriba, o lo que les toca en ese momento estar arriba, tal vez no está ni siquiera a la par de lo que Dios está usando abajo en el anonimato. Gracias por su entusiasmo. Pero algo que debe de entender usted, de comprender, que la forma y el lugar en el cual nosotros estamos hoy trabajando, sirviendo y estamos dando lo que somos para Dios, muestra una característica, y es que tal vez en la tierra aún no hayas tenido el reconocimiento que mereces, pero el cielo ha reconocido el labor de aquellos que han estado trabajando en el anonimato para la extensión del reino. Por eso tú tienes que entender que a todo Eliseo le llega su momento en el que Dios lo quita del anonimato y lo lleva al proceso de la formación ministerial. Ahora entendamos algo. La Biblia va a decir que había 7,000 profetas. ¿Cuántos? Capacitados para ser usados, preparados y listos. 7,000 que no se habían doblado ante Baal. Y lo que llama mi atención de esto es que Dios elige a un agricultor. ¿Se ha puesto a pensar que hay algo extraño en la forma en la que Dios actúa, que siempre va a elegir al que menos califica? ¿Se ha puesto a pensar esta extraña forma de Dios hacer, de elegir al que menos pinta tiene que le va a salir bien? Si no, mira a tu hermano que está a tu lado
Y es que es interesante entender que la mayoría de las veces Dios va a usar lo que mucha gente no cree que tiene la capacidad de hacerlo. Dios siempre va a extender, a multiplicar y hacer crecer aquello que aparentemente no sirve, aquello que está desechado, aquello que no califica, para que el reino sea establecido a través de los anónimos. Ahora entienda esto. Llega Elías, llega Eliseo, llegan los dos. Y Elías va pasando por ahí, el otro chambeándole, y Elías le coloca el manto. Vamos a entender qué es un manto. Hoy nosotros pensamos que un manto es una especie de talit, como usan los judíos para orar. Pero antiguamente el manto era una frazada, un cobertor que usaban los que vivían en el desierto, que usaba la gente que era nómade para cubrirse del frío. Y lo que hace Elías, es colocarle el manto a este hombre. Ahora, entendamos algo, que hay mucha gente que piensa que a partir de ese momento Eliseo ya comenzó a ser un discípulo de profeta, y esto no es una realidad. Señores, 10 años le costó a Eliseo alcanzar lo que le tenía Elías. Hay gente que se congrega hoy y ya mañana quiere ser pastor. Y yo, mire, nunca entendí la gente que quiere ser pastor. Gracias a Dios yo no soy pastor. Dios me ha liberado, no tengo cargas. Pero nunca entendí la gente que tiene un profundo deseo de complicarse la vida. Porque una vez que te toca estar del lado detrás del rebaño, cambia la perspectiva y ya no ves como oveja, sino que ahora ves como pastor. Y la mayoría de la gente no ha podido alcanzar esta transición en su vida porque no ha cambiado su mente de oveja a una mente de líder. Entonces tenemos mucha gente en la iglesia que es oveja, y a mí me caen bien gordas las ovejas porque no soy pastor. ¿Por qué? Hay una diferencia entre líderes con una mentalidad de liderazgo y hay una diferencia entre líderes con una mentalidad de oveja. ¿Saben cuáles son los líderes con mentalidad de oveja? Los que te dicen: pastor, ore por mí, pastor, ayune por mí. Se nota que no ayuno ni por mí, voy a ayunar por ti. Pastor, haga por mí. Pastor, traiga esto por mí. Pastor, haga ya por mí. Ahora hay una diferencia entre el líder, y el líder es aquel, el líder con el corazón correcto es aquel que sabe llevar la carga con su pastor. Entonces, en la iglesia en la cual nosotros estamos, si nosotros no somos capaces de llevar la carga de la visión, entonces somos simplemente ovejas. Le voy a decir algo que no le va a gustar, pero le va a bendecir. ¿Ready? Conste que les avisé. La iglesia es un cuerpo. A mí me dijeron que la mayoría no eran todos líderes, ¿verdad? Les voy a dar palazos. La iglesia es un cuerpo, pero dentro de un cuerpo también hay parásitos. ¿Quiénes son los parásitos dentro del cuerpo? La gente que se alimenta de otros, la gente que se alimenta de la unción de otros, de la fe de otros, de la oración de otros. Y ellos no hacen nada por su cuenta. Ahora, son necesarios dentro del cuerpo. Porque voy a decirle algo que es triste, pero es una realidad. Hay gente que tristemente dentro de la iglesia nunca va a pasar de la estadística de ser un número más. Pero hay otros que están llamados a trascender. Ahora, tú tienes la opción en tu vida de ser o de los 7,000 que nada pasó con ellos, o de uno que decidió trascender. Porque el tipo, cuando Elías le coloca el manto, le termina diciendo: déjame besar a mi padre, a mi madre, y termina matando a sus bueyes. ¿Sabe por qué? Porque el tipo no tiene un plan B dentro de su vida. Hoy la mayoría de nosotros tenemos un plan B por si el plan de Dios falla. Hoy la mayoría de nosotros contamos con un plan B por si Dios se ha equivocado y no, el profeta comió frijoles y me dijo la palabra y no era. Hoy nosotros tenemos un plan B por encima, bien pegado al plan de Dios detrás. Si Dios te ha llamado a algo, Él es fiel y verdadero para cumplir a lo que te ha llamado. El problema es que nosotros no hemos entendido que Dios no camina con gente que tiene un plan B. Y es que nosotros solemos confundir que Dios está caminando con nosotros porque hemos visto algunas cosas de Él. Hay una diferencia a que Dios camine contigo, a que Dios haya caminado contigo. Hay mucha gente que ellos están caminando con Dios, pero Dios no está caminando con ellos. Porque Dios no camina con gente que tiene un plan B. El pueblo de Israel, Dios caminó con ellos cuando ellos iban a una promesa.
Y la mayoría de nosotros que confundimos promesas y milagros, son dos cosas completamente diferentes, señores. Los milagros son buenos, instantáneos. Las promesas son buenas, pero llevan tiempo. Y cuando alguien me dice: Fabián, ¿tú prefieres promesas o milagros? Yo prefiero promesas. ¿Por qué? Porque los milagros son buenos, pero los milagros no te garantizan promesas. Sin embargo, las promesas te garantizan que en el camino Dios puede ir haciendo milagros. Si no, pregúntale al pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida. Ellos iban a una promesa y en el camino Dios hizo milagros. Pero fíjense algo interesante dentro de esto. Es que la escritura va a decir que tenían hambre. Y Dios: muchachos, tomen maná. Señor, estamos cansados del maná, queremos carne. Tomen codornices. Señor, tenemos calor, préndenos el clima. El Señor: una nube. Señor, tenemos frío, columna de fuego. Señor, tenemos sed, la peña de agua. Pero el milagro más sorprendente es que la Biblia va a decir que la ropa les crecía encima, que su vestido y sus zapatos no se desgastaba. ¿Se imagina eso? Qué extraordinario. Una cosa extraordinaria sería ver la columna de fuego, la nube, el maná cayendo, las codornices cayendo. Pero niños que salieron de Egipto calzando 20 llegaron a la tierra prometida calzando del 10 con el mismo zapato. Así como tu papá te compraba años atrás 4 tallas más para que te durara y heredara. Porque su zapato no se desgastaba. Las mujeres no compraban en Shein. Se levantaban ya extraordinarias, no se ponían las garras que se ponen así, que parecen águilas. A los hombres no se le caía el pelo, no les salía panza. Porque todos los días Dios hacía un milagro, porque iban rumbo a la promesa. Pero la Biblia va a decir que el pueblo se estancó en Horeb y Dios dejó de hacer milagros. ¿Has notado que en tu vida parece que Dios ha dejado de hacer milagros? Es porque te has detenido. Cada vez que te detengan, los milagros se van a terminar. Cada vez que haya escasez de milagros en tu casa, es porque te has detenido en el caminar de la promesa que Dios te ha dado y has estado enfocado en el plan B tuyo en vez de estar enfocado en el plan A que Dios te ha dado. Porque Dios no trabaja con gente que tiene un plan B. Porque el plan A puede parecer que va a dar incierto, que va a ser difícil, pero el plan A es la única opción que tienes para el llamado que Dios te ha dado. Tienes que entender que quien tiene un plan A necesita matar su plan B. Por eso Eliseo decide matar sus bueyes, quemar sus yuntas, porque dijo: hoy renuncio a todo lo que la tierra me puede ofrecer con tal de vivir la promesa que Dios me está dando. Ahora entienda esto, que en ningún momento Elías le dice a Eliseo: vas a ser mi discípulo. En ningún momento se lo dice. ¿Quién de nosotros, si yo pasara hoy y te echara un zapatazo, quién de ustedes hoy dejaría su trabajo y sus cosas para ir a ser mi esclavo? Nadie, ni yo mismo ni mi esposa me quiere seguir así. Pero lo que trato de decirles es que Elías nunca le ofreció nada a Eliseo. Elías no le dijo a Eliseo: te voy a discipular, te voy a preparar. Nunca le dijo esto. Pero el tipo entendió algo: que la única forma en la cual yo heredo lo que el hombre de Dios tiene es cuando yo sé seguir, pero también servir. Hay mucha gente que es muy buena siguiendo, pero no sabe servir. Y hay mucha gente que es muy buena sirviendo, pero no sabe seguir. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que hay gente sirviendo, pero criticando. Uy, ya estoy fluyendo la ciencia, Padre. Hay mucha gente que sabe servir, pero no sabe seguir una visión. Es buena sirviendo la casa, es buena limpiando la casa, es buena acomodando una silla, es buena orando, pero no ejecutando la visión que Dios ha traído. Y eso nos convierte muchas veces en una iglesia, o en gente que está en una iglesia solamente pasajera, porque nunca desarrollan la visión y nunca desarrollan el compromiso completamente, y todo lo hacen a medias porque tienen un plan B que mantener vivo. ¿Está conmigo? Dice algunos: ya profetiza, deja de predicar. Escuche, entienda esto. Señores, habían 7,000 que estaban preparados, listos para ser usados. El llamado de Dios, hay muchos dicen que Dios llama muchas veces. Para mí el llamado de Dios es uno. Es uno.
Y hay mucha gente que Dios los ha llamado una vez y no han respondido. Yo soy de los que cree que Dios llama solamente una vez para el llamado. Dios te puede llamar para muchas otras cosas, pero para el llamado puntual es una vez. ¿Qué hubiera pasado si Eliseo hubiera dicho: no, muchacho, tranquilo, déjame aquí que estoy ya trabajando? Elías, media vuelta, vámonos a otro lugar. ¿Sabes por qué? Porque Dios no tiene tiempo para perder con tus caprichos y tus mañas. Dios no tiene tiempo para perder con tu indecisión. Si tú no estás listo, Dios te va a mover a un costado y va a llamar a otro que está atrás. Y es que la mayoría de nosotros estamos esperando diciendo: ya va a llegar mi momento, este año, a final del año. Y andamos de año en año, de congreso en congreso, de evento en evento, esperando que sea el año, el evento y el congreso que nosotros seamos transformados. Y siempre andamos poniendo un más adelante a Dios, el próximo evento. Y volvemos a fallar, nos volvemos a equivocar, le volvemos a decir que no hicimos el próximo evento. Y así lo vamos tirando de evento en evento, a ver cuál es el evento donde el ángel de Jehová desciende y nos dice: hijo mío, así te dice el Padre. Porque hay gente que dice: es que necesito una palabra de Dios. ¿Para qué quiere otra? Hay gente que tiene colección de palabra profética en su casa. Le habló cuanto profeta ha pasado por la iglesia. Te habló todo el mundo. Ya está en la reconfirmación de la primera confirmación. Ya parece católico de confirmación en confirmación. Y todavía el profeta está esperando que te dé otra palabra. ¿Qué palabra te va a dar? Tú tienes que entender que Dios no le habla a cualquiera. Dios le habla a la gente que está caminando, no a la gente que está esperando. Dios le habla a la gente que está caminando. Y para que venga la siguiente palabra es porque ya está caminando la que estás viviendo. Es que la clave de los proféticos, señores, es esta: Dios no te va a volver a hablar hasta que no camine lo que ya te habló. Entonces hay gente que anda buscando un profeta como quien busca un brujo. Que le digan algo de su vida, lo que sea. Tú le dices: te vas a morir mañana. Se van contentos, felices, alegres, gozosos. Dios me habló. Porque no entendemos esta parte, que lo importante no es recibir una palabra, lo importante es caminar en la que ya tengo. Lo importante es caminar en lo que Dios ya me ha hablado. No va a haber palabra siguiente hasta que yo no esté caminando lo que estoy haciendo. ¿Entiende algo, amada iglesia? ¿Quieres que Dios te hable? Camina, sirve y sigue la visión en la casa en la cual fuiste plantado. Ahora entienda algo. Me gusta esta historia de Elías y Eliseo porque Eliseo decidió servir antes que brillar. Eliseo es reconocido por los demás reyes y profetas como el que derramaba agua en las manos de Elías. No es reconocido por los milagros, no es reconocido por el trabajo que haya hecho, por lo que haya predicado, sino que era reconocido como el que derramaba agua en las manos de Elías. Es decir, el que servía. Y el servicio siempre te va a entrenar para lo que vas a heredar. Yo tengo una frase que es: el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Y qué significa esto puntualmente? Que mucha gente quiere alcanzar la promesa de Dios, pero no servir. Y eso es un problema, porque José no habría alcanzado el reinado o el palacio si primeramente no hubiera aprendido a servir a la casa de Potifar y en la cárcel. Josué no hubiera entrado a la tierra prometida si no se hubiera pegado a Moisés sirviéndole y siguiéndole. Entonces la mayoría de las veces nosotros queremos lo que Dios nos ha prometido, pero no estamos dispuestos a dejarlo todo para servirle. ¿Te puedo contar un chisme para romper el hielo entre nosotros? Chisme, Jehová reprenda al diablo. Yo soy de un país muy pequeño, Uruguay, casi en el final del mundo. Bueno, de la tierra. Somos conocidos por los buenos jugadores de fútbol que tenemos, por la carne y por lo guapo que somos. ¿Qué pasó? Si usted no conoce Uruguay, no me va a decir. Somos 3 millones de habitantes, nada más. Y en nuestro sistema agrario tenemos registrado 30 millones de vacas. Las vacas nos superan 10-1. Por cada uruguayo hay 10 vacas. Si se hiciera el planeta de las vacas, la rebelión, no queda un solo uruguayo, porque es un país pequeño.
Es un país muy pequeño. Ahora, este es su servidor. Tengo 29 años, voy a cumplir 30 en noviembre. Tengo cara de grande, pero ya la vida ya me ha golpeado bastante. Pero cuando me casé con mi esposita, Dios nos dijo: váyanse a vivir a la Argentina, porque voy a despertar un avivamiento en la Argentina. Y fuimos a vivir a la Argentina, el Chaco, y Dios nos permitió ver de cerca un gran avivamiento que se despertó allá. Año 2022, Dios nos dijo: preparen su maleta, ya teníamos nuestro hijo Nasir, váyanse a vivir a Brasil, les voy a llevar al avivamiento de la oración. Y vivimos casi 3 años en Londrinas, el avivamiento de la oración del Brasil. Ahí nació nuestra pequeña Miel. El mes de septiembre del año pasado, Dios me dijo: Fabián, en marzo te vas a mudar y vas a ir a vivir a México, porque voy a despertar un avivamiento en esta nación. Espérame, está chido, espérame. Y yo le dije: otra vez, Señor, dejar casa, todo para ir a otra nación. Y Dios me dijo: este avivamiento será el avivamiento de los sin nombre. Señor, ¿cómo el de los sin nombre? El de gente que no es conocida, el de gente que no es famosa, el de gente que ha estado sirviendo, trabajando en el anonimato, donde nadie los ve, en el lugar donde no tiene una plataforma. Será el avivamiento de las calles, será el avivamiento de las plazas, será el avivamiento del despertar del pueblo, entendiendo que mi poder está sobre ellos para sacudir esa nación. ¿Qué significa eso? Que el avivamiento que Dios ha de despertar en esta nación lo va a hacer a través de ti. Señores, es interesante que Eliseo no entiende el principio de lo que Dios quería hacer. No entiende a dónde Dios lo quería llevar. No sabe ni siquiera a dónde Dios lo está llevando, pero decide obedecer a pesar de que no estaba viendo nada. Y esto se vuelve un problema muchas veces en nuestra vida, que nosotros estamos esperando la señal para saber a dónde tenemos que ir. Cuando el reino no trabaja con señales, el reino trabaja con gente que cree, camina, y entonces ahora las señales comienzan a seguirlos a ellos. Ahora, lo que es interesante comprender es que Eliseo no solamente estaba dispuesto a seguirle, sino también a servirle. ¿A cambio de qué? De nada. Porque hasta ese momento Elías no tenía nada para ofrecerle. 10 años sirviendo a un hombre, 10 años siguiendo a un hombre, cascarrabia, profeta. Si usted está casado con un hombre cascarrabia, seguramente es profeta. O al contrario, pero no voy a hablar más de las mujeres. Pero algo que es interesante de estos señores es que toda la vida de Elías fue un proceso de formación constante para preparar a Eliseo. Fíjese que la Biblia dice: y dijo Elías a Acab: no lloverá a no ser que sea por mí. Y no llovió. Y Dios lo manda a Elías al Querit. Dice: quédate en el Querit. Y cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y Elías comía de esto y bebía agua del arroyo. Hay mucha gente que cree que realmente son cuervos naturales los que visitaban a Elías. No son cuervos naturales, señores. La palabra para cuervos naturales es ajá, y la palabra para cuervos de otra especie es corvi. Y los cuervos que identifica la escritura en su original son nómades que vivían en el desierto. Estos nómades no creían en Dios, servían a otros dioses, pero alimentaban a Eliseo. ¿Sabe lo que me da a entender este principio? Que cuando hay un propósito de Dios, Dios ha de enviar a quien sea para que el propósito sea cumplido y sea cubierto sobre tu vida. Cuando hay una promesa de Dios, no necesitas recursos. Entienda, ¿le puedo dar un consejo? Cuando tú tienes una promesa de Dios, no necesitas recursos. Porque quien tiene la promesa también tiene el Dios que le suple los recursos. Yo he visto mucha gente con promesa y sin recurso y a Dios obrar. Y he visto mucha gente con recursos y sin promesa, que nada pasa. Porque siempre quien tiene la promesa va a superar a quien tiene la habilidad o el recurso. Este es el principio del reino. Espérenme. Y la Biblia va a decir:
Que el ángel llega y le dice: Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón porque voy a prosperar una viuda. Y Elías: no crea. Aquí estoy cómodo, tengo pan, tengo carne, tengo agua, ¿para qué me voy a mover? Elías, levántate a Sarepta. Elías: no. 7 veces llegó el ángel y el gordo no se movía, hasta que Dios le secó el arroyo del Querita. O te mueves o te mueves. ¿Te ha pasado que hay bendiciones de Dios en tu vida que se han secado? ¿Te ha pasado que por momentos parece que Dios te abandonó? El negocio ya no está funcionando, ya te despidieron de la chamba. ¿Te ha pasado que dices: Señor, con una que me ayudes me alcanza? ¿Te ha pasado que parece que Dios te ha abandonado en la mitad de la nada? Es porque Dios quiere que te muevas al siguiente nivel. Es lo que no entendemos. Es lo que no entendemos muchas veces. Y cuestionamos y preguntamos y lloramos y ayunamos y oramos en vez de movernos. Cuando Dios le estaba diciendo: Elías, hay otra misión, hay otro nivel, quiero hacer algo diferente. O te mueves o te mueves. Una vez me dice un brother: Fabián, ora por mí. Y yo: no. Me cae gorda la gente que me pide oración. Ahora se lo voy a explicar por qué, pero ya en el final del mensaje. Me cae gorda la gente que me pide oración, a no ser que sea un pastor amigo. Ya es otro rollo. Si no, no hay ofrenda. No es cierto. Pero me cae gorda la gente que me pide oración. Se lo voy a contar al final. Eso era por mí. ¿Qué te pasó? Me quedé sin trabajo. ¿Y? Que me quedé sin trabajo, brother. ¿Y cuál es el problema? Y con eso yo alimento a mi familia. Le digo: ¿y cuál es el problema? ¿Y cómo voy a hacer? Digo: a ver, ¿tú crees en la voluntad perfecta de Dios? Él dijo lo mismo. Digo: ¿tú no crees que si estuviera dentro del plan de Dios, que despidieran a todos, hasta el dueño se fuera, tú seguirías ahí? Dice: pues sí. Entonces, ¿tú no crees que es una oportunidad de Dios para que dejes de ser un empleado y abras un propio negocio? Lo que tú ves como una crisis, para Dios es una oportunidad. Y lo que tú crees que ha sido el diablo que te está atacando, es Dios liberándote de la esclavitud para llevarte a algo más grande y más extraordinario. Déjate de llorar por lo que perdiste y alégrate por lo que Dios te está dando. Fíjese, le dice: Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Tengo una tarea para ti. Por primera vez en toda la escritura, usted va a ver que Dios le habla primeramente a una viuda antes que a un profeta. Le dice: Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón, porque le dije a una mujer viuda que te sustentara. Esto yo lo escribí para la universidad, y yo escribí que la mayoría de profetas, sacerdotes, levitas del Antiguo Testamento eran obesos. Hay varios sacerdotes que así se describen en la escritura, por ciertos rituales que tenían, la forma de comer y demás. Entonces se cree que Elías era obeso. Dígale que está a su lado: no estás gordo, estás viviendo en el Antiguo Testamento. Entonces se cree que Elías era obeso. Pero présteme atención aquí. Pero Dios hizo un milagro en el profeta Elías antes de llegar a Sarepta de Sidón. Porque a la viuda no le llegó un profeta gordo, le llegó un profeta delgado. Usted dirá: ¿cómo así? Porque Dios, antes de que Elías llegara a la casa de la viuda, Dios metió a Elías a CrossFit. La Biblia va a decir que lo hizo correr sin comer y sin beber durante 40 días y 40 noches para llegar a Sarepta de Sidón. Y usted dirá: ¿y esto por qué? Porque no le iba a enviar crisis a la viuda que la viuda no estuviera preparada para soportar. Porque no es lo mismo sustentar un profeta así que un profeta así. Entonces Dios sabía hasta dónde la viuda podía llegar. Y llega Elías con la viuda y le dice: mujer, dame agua. Y la mujer va a buscar lo que nadie tenía, ella tenía: agua. Hasta ese momento en Israel no escaseaba las comidas, escaseaba. Y lo que nadie tenía, esta mujer. Y ya cuando se va yendo le dice: y también tráeme un pedazo de pan. Ya se dio vuelta y le dijo: no, Elías, hasta aquí llegó nuestra amistad, brother. Porque hace 40 días yo sí tenía para sustentarte, pero hoy no tengo. Y él le dice: hazme a mí primero y vas a ver cómo Dios suple.
Ya la mujer va, ya bueno, le voy a creer a este hombre. Y cuando le va a preparar, le dice: pero hazlo como a mí me gusta. Si fuera sido mexicana, no hubiéramos quedado sin profeta Elías. Ahí le da un sartenazo al profeta Elías, porque todavía que le está dando de tragar, le manda como lo quiere. Le da, prepara el pan. Y Elías le dice: no escaseará la harina de tu tinaja ni el aceite de tu vasija hasta que Jehová haga llover sobre la tierra. Y hay gente que cree que esto fue un pequeño milagrito, pero el milagro es sobrenatural, porque Jesús va a decir en el libro de Lucas capítulo 4: muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, pero a ninguna le fue enviado profeta, sino la viuda de Sarepta de Sidón. No fue un milagro de poco de harina, un poco de aceite. 3 años y 6 meses sacando aceite de una vasija y sacando harina de una tinaja. Ahora, ¿qué es lo que llama mi atención de esto? ¿Qué hubiera pasado si la viuda hubiera dicho que no? Porque la Biblia va a decir: muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Significa que Dios, antes de pasar por la viuda de Sarepta, pasó por otras viudas que dijeron no. ¿Cuántas veces Dios pasa por tu casa y te dice: en esta casa voy a abrir un grupo, y tú no? Señor, mira mi pared cómo está, mira el sofá cómo está, mira la mesa cómo está. Y lo que realmente estás haciendo es cerrándole la puerta a la multiplicación y la bendición de Dios sobre tu casa. Porque nunca el destino o el propósito de Dios fue sustentar al profeta, señores. Si Dios quería sustentar al profeta, le seguía dando agua, le seguía dando carne, le seguía dando pan. El diseño de Dios era prosperar a una viuda que ya no tenía nada. Cuando tú le das tu casa a Dios, cuando tú le das tus recursos a Dios, Dios se encarga de multiplicártelos. Y yo me imagino que la viuda tenía mente mexicana y abrió como 4 panaderías en todo Sarepta de Sidón. Porque si yo meto la mano y saco harina, saco aceite, yo te abro una panadería de volada. Porque siempre el diseño de Dios será prosperar lo que tú pongas en sus manos. Y no estoy hablando de recursos, estoy hablando de tu vida personal. Cuando tú la colocas a Dios, Él se encarga de llevarte al cumplimiento de cada una de las cosas. Por eso Jesús dijo algo extraordinario. Dijo: muchachos, vengan a mí los que están cansados, ¿sí? Que los voy a hacer. Porque fácil de llevar es mi yugo y ligera. Significa que Jesús tiene una carga. Si Él dice: mi carga es fácil de llevar, es porque Él tiene una. ¿Y qué te dice Él? Dame tu carga, tu trabajo, tu problema, que tu suegra vino el fin de semana, dámelo a mí. Y predica el evangelio, que esa es mi carga. Discipula, establece el reino donde estás, que esa es la carga del corazón de Jesús. Ahora, voy 30 minutos. Ya me pusieron cronómetro. Ahora, ¿tienes cómo ponerme Romanos 9:6 en la NTV? Si lo tienes, si no, sin problemas. Fíjese algo interesante. Van Elías y Eliseo caminando. ¿Me puede ayudar un Eliseo que me ayude aquí? Un colaborador. Está bien alto este. Ya me siento. Dice la Biblia que va Goliat y David. Y van yendo. Y van yendo los dos y le dice: Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? Y Eliseo le dice: uy, maestro, no, ¿qué pedirte? Es bien humilde yo. No, que me ores, ya con eso me alcanza. Con una oración tuya yo soy feliz. Anda, ¿qué quieres que haga por ti? 10 años sirviéndome, ¿qué puedo hacer yo por ti? Bueno, maestro, la verdad me gustaría una doble porción de tu espíritu. Y ahí ya se empezó a romper la relación. Digo, cosa difícil me has pedido. Tú me preguntaste, maestro. No, pero me pediste algo muy difícil. Bueno, ¿sabes qué? Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será dada. Si no,
que Elías ya tenía un plan. Y dice que andando ellos dos, un carro de fuego los separó. ¿Y en qué sube Elías al cielo? En un torbellino. No sube en un carro, sube en un torbellino. ¿Para qué llegó el carro? Para apartarlos y distraerlos, para que Eliseo no lo viera cuando él estaba llegando arriba. ¿Qué significa esto, señores? Que Eliseo alcanzó lo que Dios tenía para él porque nunca se le despegó de la visión. Lo vio cuando se estaba yendo. Y como lo vio cuando se estaba yendo, su visión le abrió la dimensión para caminar bajo la unción de su maestro. ¿Quieres caminar bajo la unción que hay en la casa? Necesitas trabajar en la visión. Ahora, ¿cómo puede ser? Gracias, Eliseo, ahí te voy a ocupar de nuevo un ratito. ¿Cómo puede ser que dentro de la misma iglesia tengamos gente bendecida y gente no bendecida? Si servimos a un mismo Dios, estamos en la misma iglesia, estamos en una misma visión, a no ser que no todos tengan la visión correctamente enfocada. Porque cuando la visión es desenfocada, entonces esto causará una distorsión. Necesito que me preste muchísima atención en lo siguiente, ¿ok? Les voy a dar mi materia, que es creacionismo. La palabra hebrea para ver es Ra'a, que significa ver con deseo. Pero esta misma palabra Ra, nosotros la encontramos cuando Eva ve el fruto. Dice que lo vio con deseo, con Ra. Pero la visión era diferente. Ahora, cuando mi visión está mal enfocada, lo que voy a heredar va a ser muerte en vez de vida. Entonces tenemos gente dentro de la iglesia, no en esta, la que prediqué el fin de semana pasado, pero tenemos gente dentro de aquella iglesia que por más que está en la iglesia, parece estar trabajando la visión, su visión está desenfocada. Y lo que está haciendo, lo está haciendo solamente para mantener el estatus que tiene dentro de la iglesia. Y esto se vuelve un peligro. Y dale gracias a Dios que yo no soy tu pastor. Puro chico. Para mí la oveja es a pura vara. Así me agarraron a mí mi pastor y era vara y vara y vara y vara y vara. Salí más o menos bien, pero está pura vara. Porque la única forma de enfocar a una oveja en el camino es a vara. Pero quiero llevarte a este punto de aquí, de lo que termina provocando alguien que mira o que ve algo con el corazón incorrecto. O es muerte o es herencia. Ahora fíjese algo interesante, que Satanás tiene un alimento. ¿Usted sabía que Satanás come? No necesariamente suegras, pero come. ¿Qué come? Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3, versículo 14. Le dijo Dios a la serpiente: polvo comerás. ¿De dónde es nacido el hombre? ¿Qué es lo que hay de diferente en el hombre que la serpiente no puede comerlo? La vida, el dedo de Dios. Es por eso que muchas veces, a pesar de que el diablo te ha atacado, no te ha podido comer, porque el dedo de Dios reposa sobre ti. Ahora, ¿cuándo yo entiendo esto? Cuando leo lo que dice Juan capítulo 8, versos 6 en adelante. Y estar apedreando a la mujer adúltera, y Jesús escribe sobre él: toca lo que estaba caído, para darle esperanza a lo que estaba muerto, y cambiarle la forma de visión a esta mujer, para que ya no vea como pecado, sino que ahora vea como gracia. Por eso es que me enfoco tanto en decirte que lo que importa realmente en tu vida no es cuánto ores o cuánto ayunes. Alguno va a decir: pero Fabián dijo que no oremos y ayunemos. No, yo no dije eso. Dije que no es lo más importante, sino es dónde está enfocada tu visión.
Porque donde esté enfocada tu visión, ahí también estará el corazón tuyo. El problema está en que muchas veces nos desenfocamos por cosas tontas. Todos los que estamos aquí nos hemos enojado por cosas tontas. Es que el líder no me saludó. ¿Por qué te tiene que saludar? Ya no le gustó. ¿Sí vieron que nos enojamos por cosas tontas? Es que no está la obligación de saludarte. ¿Ya vieron que nos enojamos por cosas sin sentido? Es que no tiene amor. ¿Estoy en la obligación de amarte? Tú no puedes amar aquello con lo que no te relacionas. Ninguno de los que estamos aquí casados nos casamos por amor. Todos nos casamos por fe, creyendo que nos iba a ir bien. Pero si nos hubieran mostrado el primer año de matrimonio, hubiéramos dicho no acepto. Porque el amor se construye en el relacionamiento. Por eso tú no puedes decirme que amas a Dios pero no te relacionas con este Dios. Tú no me puedes decir que amas esta casa pero no desarrollas la visión de esta casa. No estás en un relacionamiento. Y donde no hay un relacionamiento se llama adulterio. Porque no hay un pacto. Y donde no hay un pacto, Dios no habita. Porque tristemente Dios solamente habita en gente, o con gente, mejor dicho, que trabaja bajo un pacto. Volviendo al punto de Elías y Eliseo. Elías nunca le quiso dar el manto a Eliseo. ¿Me pueden acompañar con textos? Tenía que haberlo preparado antes, ¿no? Ya mañana se los traigo todos. Elías nunca le quiso dar el manto a Eliseo. La Biblia va a decir que a Elías se le cayó. Nunca se lo dio. Al brother se le cayó. Pero ¿qué es esta unción? Y aquí es donde quiero centrarme en el punto y que te dije hoy que no me gusta que me pidan oración. Tenemos un mal entendimiento de la unción. Hay gente que cree que alguien tiene más unción que otro, y esto no es real. La unción es una, la del Espíritu Santo. Hay gente que tiene más autoridad que otros, sí, totalmente. Pero la autoridad no es sinónimo de poder, sino de responsabilidad. A mayor autoridad, mayor responsabilidad. Ahora, si todos tenemos una misma unción que es dada por el Espíritu Santo, ¿en qué va a cambiar que yo ore por ti? A que tú ores por ti. ¿No es el mismo Dios? ¿No es la misma unción? Y es que a veces cometemos un error en nuestra vida, y es creer que alguien que nos ore nos va a cambiar la vida. Si usted encuentra a alguien así, me avisa para yo ser el primero en formarme. No va a funcionar así. Esto no es fórmulas mágicas. Tú no puedes hacer, mira, tú no puedes hacer nada para que la unción crezca en ti. Sí, para que la autoridad crezca, pero no la unción. Porque la unción es la misma, porque es un mismo espíritu que lo hace, y es un mismo Dios el que lo hace. Ahora, cuando yo creo que yo voy a hacer esto para tener más unción, no se puede. Porque decir que alguien tiene más unción que alguien más significa que el espíritu, hay más espíritu sobre él que sobre el otro. Entonces los flacos no califican y los gordos están pasados de unción. Debemos entender esto, que la unción es dada por un espíritu, por el espíritu, para todos igual. Porque no es por mi oración, no es por mi ayuno, no es por mi búsqueda, no es por mi santidad, no es por lo que yo pueda hacer, sino por su nombre. Ahora entiende, mira esto. ¿Qué es lo que pide entonces Eliseo a Elías? Él no le pide una doble unción o una doble porción. Lo que le está pidiendo es la bendición del primogénito. Fíjese, va a decir Deuteronomio capítulo 21, 17 y Éxodo 31, 3. La palabra pi-yenajim. ¿Qué significa esto? Que al primogénito se le daba el doble que al demás de los hermanos.
Y aquí entiendes por qué le dijo: déjame besar a mi padre y a mi madre, para renunciar a esa paternidad y poder tomar la herencia de ser tu hijo. Y en la casa muchas veces hay gente caminando en dos paternidades. Te voy a decir algo que no te va a gustar, pero te va a bendecir. Yo no escucho a ningún predicador, a no ser que esté en un evento. Si no, no escucho a ningún predicador. Las únicas prédicas que escucho son de mi pastor, punto. Usted dirá: ¿y por qué? Porque yo no sé cómo fue preparado el otro pan. Yo no sé quién es el fulano que está hablando, y no me va a edificar a la visión donde estoy trabajando. Y hay gente escuchando al predicador de YouTube y al profeta de TikTok a la madrugada para que le dé una palabra. Uy, ya se empezaron a deschavar. Perdónalo, Señor. ¿Quieres crecer en lo que Dios tiene contigo? Necesitas caminar en la visión de la casa en la que estás. Ahora, cuando cae el manto, Elías se lo coloca. No. Lo primero que hace es romper sus vestidos, renunciando a su manto natural, a su llamado natural, a su hombre natural. Porque tú no puedes poner una unción nueva en un paño viejo. Hay gente que quiere unción nueva, pero quiere mantener el paño que ya tenía antes. Por eso tienes que entender que caminar en el llamado de Dios te va a demandar que le creas a la promesa. Me quedan 12, en 12 resuelvo. Ayúdame, Espíritu Santo. Romanos capítulo 9, versos 6 y 7, NTV va a decir: ¿acaso Dios no cumplió su promesa al pueblo de Israel? ¿Ustedes qué creen? El apóstol Pablo dice que no. Por eso la pedí aquí. ¿Acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? El apóstol Pablo dice no. Porque dice: porque no todos los que nacieron de Abraham son verdaderamente miembros del pueblo de Dios. Pues la escritura dice: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, aunque Abraham tuvo otros hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 8. Tiene un hijo con Cetura. 6 hijos, perdón, tiene un hijo con Sara. Se me fue el nombre de la otra vieja de Abraham. Tiene un hijo con Agar. La palabra que yo dije grosería en México. Por las dudas, porque yo a veces se me puede escapar alguna, perdón. Tiene un hijo con Agar. Tiene 6 hijos con Cetura, según Génesis 25. Y tiene un hijo con Sara. Pero ninguno de estos calificaba, solo con Sara. La Biblia va a decir que Sara le dice a Abraham: viejo, ve y acuéstate con la criada Agar y tengan un hijo. Y el viejito dijo: esto es de Dios. Llega con Agar, procrean y nace Ismael. Pero Ismael no puede ser el hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque Agar significa la inestable, la que migra. Y Dios no cumple promesas en gente inestable. Dios no cumple promesas en gente que hoy está, mañana no está. Dios no cumple promesas en gente que hoy está sirviendo y mañana se bajó del servicio. Dios no cumple promesas en gente que mañana tuvo que cancelar su grupo porque tuvo un cumpleaños. Ya estoy fluyendo otra vez. Dios no cumple promesas en esta gente. Con Cetura, ¿por qué? Porque Cetura significa la que está dada, la que está amarrada, la que no avanza ni deja avanzar. Y Dios no cumple promesas en gente que no avanza ni deja avanzar. ¿Sabes quién es la gente que no avanza ni deja avanzar? La gente que todo lo critica, todo lo cuestiona. ¿Y por qué pintaron de negro? Parece un antro. Dios no cumple promesas en esa gente. Lo pintado de negro porque se le ocurrió y punto. Hay gente que te va a retrasar en lo que Dios tiene contigo. Pero esa es prédica para mañana. Fíjese algo interesante. ¿Por qué sí con Sara?
Porque Sara significa princesa, y una de las cualidades de los príncipes que saben estar sujetos a los reyes. Dios cumple promesas en gente que sabe caminar sujeta. Ahora me sorprende lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 4. Ante la promesa de Dios, Abraham no dudó como un incrédulo, sino que creyó plenamente convencido que el Dios que le había prometido tenía el poder para cumplirlo, a pesar de que su cuerpo estaba como muerto. Hay niños en el medio. Usted entenderá cuando dice que hay una parte del cuerpo de Abraham que estaba como muerto. Peor que Lázaro. Ni levántate y anda, nada. Ahora, présteme atención, por favor, no se me distraiga. Lo que es interesante de esta historia no es que Abraham pueda. El hombre científicamente es fértil toda su vida. Y el milagro no es que Sara quedara embarazada tampoco. Porque hay gente que ha quedado embarazada 30, 40, 50, pero la vieja ya tenía 75. Ese no es el milagro tampoco. Señores, el milagro es que pudiera parir. Imagínate usted, mamá. No es lo mismo a los 20, 30, 40, 50, alguno que se escapó a los 60. La hermana dijo Gloria ya. Donde no hay colágeno, no hay cartílagos, y en las dilataciones son hueso contra hueso que se están raspando. Con todas las enfermedades de la gente mayor, que es por desgaste natural del cuerpo. Media sordita, cieguita, artrosis, osteoporosis, había caído, le había operado la cadera. Cosa que le pasa a la gente de grande. Normal, natural. Chaparrita, cuando eres viejo te vas para abajo. Iba a decir un chiste, pero mejor no lo digo. Embarazada. El día del parto, mujeres entran, salen en la tienda. Abraham preocupado afuera, los gritos de su esposa adentro. Y cada grito que daba, yo imagino Abraham del lado de afuera, mi esposa está sufriendo. Y la verdad sí, en cada dilatación, hueso contra hueso raspando. Pero lo que parecían gritos de dolor eran gritos de alegría. Porque hacía más de 50 años estaba esperando el momento del cumplimiento. Ahora me llama la atención porque Dios le dice, colócale a Isaac. Porque la Biblia va a decir que la señora estaba de chismosa mientras que Abraham y Jesús se tomaban un café. Y el ángel de Jehová le dice a Abraham, Abraham, el próximo año cuando pase por aquí vas a tener un hijo. Y la viejita se rió y dijo, si supiera que nada este señor. Y le dice, ¿por qué te ríes, Sara? Por cuanto te has reído, tu hijo será llamado Isaac. Que la traducción correcta significa la risa de Jehová que resplandece sobre mí. Y cuando tú entiendes esto, comprendes lo que dice el salmista cuando dice, pues la risa de Jehová espanta a nuestros enemigos. Lo que estaban haciendo de Sara era lo que durante años se habían burlado de ella. Lo que ella estaba pariendo era una promesa de Dios retenida. Porque tienes que entender que tú no te puedes morir de esta tierra hasta que no veas la promesa de Dios cubierta sobre ti. Ahora, llegó el día del parto, parió Sara, nació Isaac, 5 kilos 800 y midió 62 centímetros. La Biblia no lo dice, pero las promesas de Dios son muy grandes. Tú tienes que entender que lo que Dios te ha prometido es grande. No puedes desenfocarte de la visión en la cual estás trabajando. No puedes salirte del llamado en el que estás. Tienes que seguir caminando lo que Dios te dijo. Fabián, es que todavía no lo veo y probablemente mañana tampoco lo veas. Yo no vengo a decirte que lo vas a ver mañana. Tal vez te lleve toda la vida.
Pero lo que sí te puedo garantizar es que el Dios que te ha prometido tiene el poder para cumplir lo que te ha prometido. Que no te vas a morir hasta que no veas el cumplimiento de lo que Dios te ha hablado, de lo que Dios te ha dicho y de lo que Dios va a hacer. Fabián, es que estoy bien cansado, paso chambeando, soy líder, trabajo todo el tiempo. Échale ganas. Mira, acuérdate cuando no eras nadie y estabas esperando cualquier oportunidad que te llamaran a hacer algo. Es que a veces se nos olvida de dónde salimos a la iglesia. A veces se nos olvida que con que nos llamaran a limpiar un baño ya era suficiente. Hoy ya no calificamos para esa tarea porque ya soy el líder fulano. Hoy no, manden al nuevo porque yo ya soy líder. Ya tengo grupo. Nos olvidamos de dónde nacimos o de dónde salimos en el ministerio. Se nos olvida que un día le pedimos cualquier oportunidad a Dios de hacer algo, la que sea. Hoy nosotros ya elegimos qué hacemos y qué no hacemos. Y lo que nos mandan a hacer lo hacemos de mala gana porque ya es una obligación. Cuando no éramos nadie le pedíamos a Dios que nos dejara servirle lo que Él quisiera. Hoy tenemos pretensiones de dónde servir. Es que cuando te olvidas de las oportunidades que Dios te dio en el anonimato, cuando te toque estar en el lugar alto, no vas a saber honrar a la gente que está en el lugar bajo. Nunca conté esto. Se los voy a contar porque me cayeron bien. Cuando Dios me llamó, solamente me dio una asignación, una sola. Y me dijo: Fabián, en el ministerio, el día que pierdes la humildad, pierdes todo. Y a mí, como muchos de ustedes, me tocó trabajar en todas las áreas de la iglesia. No me dejaron en la danza porque era muy buen danzarín yo, pero fue el único ministerio que me tocó servir, que no me tocó servir. Después en todos. Por eso yo entiendo muchas veces cuando hay líderes cansados, cuando hay líderes que ya no quieren hacer esta área, cuando se ven frustrados de aquella otra, o cuando simplemente me toca entrar a una iglesia X o cualquier lugar y ver a alguien en la puerta, extenderle la mano, saludarlo, preguntarle cómo está, cómo se siente. Porque yo muchas veces estuve en la puerta y los predicadores pasaban y ni buen día. Pero a veces, sin darnos cuenta, nos transformamos en aquello que dijimos que no nos íbamos a transformar. Y despreciamos a quien está por debajo de nosotros, sin entender que un día nosotros estuvimos ahí. Sin entender que un día nosotros servimos ahí porque no había quien lo hiciera. Y es aquí donde Dios dice: vuelvan o volveos al primer amor, a donde lo hacías no por un aplauso, por un reconocimiento, sino para adorarme a mí. Cuando nadie te veía que estabas limpiando el baño, acomodando la silla, cuando nadie te veía en el servicio que estabas haciendo, y lo que estabas haciendo lo estabas haciendo porque sabías que estabas glorificándolo a Él y nada más que a Él, y a ti no te importaba si alguien pasaba y te dejaba sucio de nuevo. ¿Cuántas veces me tocó a mí sacar cosas que la gente dejaba en los baños, sacarlo con una bolsa? Contento y gozoso porque le estaba sirviendo a Dios. Nunca te olvides de dónde has sido formado y de dónde ha nacido, porque el día que lo olvides, entonces perderás parte de la esencia que cargas en Dios. Me voy a guardar para mañana lo que Dios me está diciendo ahora. ¿Te puedes poner de pie, por favor? Muchas veces vivimos cosas que no entendemos.
cosas que no comprendemos, que están fuera de nuestro alcance. Pero déjame decirte que cada vez que Dios nos golpea, nos procesa. Y cada proceso es formación para la próxima temporada que Dios tiene contigo. Voy a decirte lo que va a pasar en los próximos minutos. La gloria del Señor nos visitará para renovarnos el espíritu, para que tus fuerzas sean renovadas, pero también para hacerte recordar de dónde has salido y llevar de nuevo tu corazón al diseño original.